Bueno, pues ya estamos de vuelta en La Noche es Clave y, como les decía, vamos a hablar de la sanidad melillense a raíz de varias noticias que han surgido en los últimos días, y lo vamos a hacer con el presidente del Colegio de Médicos y también presidente del Sindicato Médico de Melilla, Jesús Delgado. Gracias por venir, buenas noches. Gracias a vosotros por llamarme. Bueno, comentaba que han surgido varias noticias en los últimos días interesantes para destacar y para analizar. Una de ellas ha sido el informe del Instituto de Gestión Sanitaria de Melilla, con unos datos que presentaban, pues, puedo decir, una sanidad casi perfecta. Anunciaba, por ejemplo, que el número de urgencias ha descendido con respecto al año pasado. También anunciaba que los melillenses pues se pueden sentir orgullosos porque pueden ser operados los más rápidos de todo el territorio nacional en apenas 30 días. Y bueno, iba comentando varios datos que, si le parece, vamos a ir desgranando, pero así a bote pronto, ¿cuál es la opinión como presidente del Colegio de Médicos y del Sindicato Médico Melillense? Vamos a ver, aquí hay varias vertientes a analizar. Primero, se puede mirar desde el punto de vista del profesional sanitario que está trabajando y dejándose la piel día a día, desde el punto de vista sindical, con los temas de tipo laboral, y después desde el punto de vista visto desde el Colegio de Médicos con la finalidad de las necesidades de más colegiados o menos colegiados. Bueno, podemos partir de la base. Nosotros estamos totalmente de acuerdo de que determinadas cifras que se han dado, de que efectivamente tenemos una lista de espera quirúrgica muy baja, de que hay una lista de espera en cuanto, por ejemplo, urgencias para ver en consulta es baja, estamos totalmente de acuerdo, pero no olvidemos que eso es todo gracias al corazoncito de los trabajadores que se están dejando la piel día a día. ¿Eso quiere decir que si la gente se relajara un poco tendríamos las mismas cifras? Pues no. ¿Y por qué? Porque hay una cosa que está muy clara. O sea, si nosotros vamos mirando determinados servicios, no vamos a nombrar ni vamos a especificar en algunos, pero determinados servicios desde hace un montón de años sigue teniendo el mismo grupo, el mismo número de médicos. Y la población cada vez va creciendo, eso está claro. O sea, por ejemplo, ¿qué servicios están saturados de pacientes y tienen un mínimo personal? Vamos a ver, mira, hay servicios que se han ido aumentando a lo largo de los años, como por ejemplo el servicio de ginecología, pero es que por mucho que se aumente, siempre va a estar en detrimento. ¿Pero por qué va a estar en detrimento? Por una sencilla razón, muy fácil, porque ellos, el servicio de tocoginecología, atiende a toda la población de Melilla más los aledaños. Entonces, claro, si tú atiendes una población de 80.000 habitantes, no puedes tener 2.500 partos. Eso está más claro que el agua, porque entonces quiere decir que algunas de nuestras mujeres darían a luz 2 o 3 veces al año, porque es que si no las cuentas no salen. Pero claro, si a eso le añadimos que encima se hace una asistencia epidural de primer nivel, que me parece muy bien, pero que indudablemente estás cogiendo una población que ya no solo la de Melilla, sino de todos los alrededores, más allá de nuestras fronteras. Entonces, estos compañeros están trabajando a un 250%. Tengan más ginecólogos o tengan menos. Pero vamos, esto lo primero que habría que hacer es, y con vistas ya al hospital nuevo, es decir, vamos a ver qué población vamos a tomar, qué población vamos a atender, qué necesidades vamos a tener para cada uno de los servicios, etcétera, etcétera. Sin embargo, por ejemplo, desde el Ingesa, hablando de estas cifras de partos y demás, a pesar de que han aumentado el número de partos en el 2013 con respecto al 2012 en 78, decía que el número de personal era suficiente y, por ejemplo, hablando de matronas, comentaba el director territorial del Ingesa que ya es suficiente con 13 matronas que hay en Melilla, 2 enfermeras y 6 auxiliares. Vamos a ver, esto, quien tendría que estar aquí es el jefe de servicio de tocoginecología. Pero, en su opinión, vamos a ver, no es suficiente. Vamos a ver, yo pienso que si queremos llevar a unas cotas de alta calidad asistencial, vamos a tener que reforzar muchos servicios. Pero vamos a ver, muchos, cuando digo muchos, es prácticamente la totalidad. Yo siempre pongo ejemplo en lo que más conozco. Lo que más conozco es mi servicio. Yo soy otorrino, el hospital se abrió en el año 90, ¿sí? Hospital comarcal, año 90, se hizo un estudio previo, que me lo encargaron a mí precisamente, para ver cuántos otorrinos deberíamos de ser con respecto a la población. Yo dije que 4,
A los 15 días de haber entregado esa nota, que todavía no estábamos ni trabajando aquí, yo me acuerdo que estaba pasando consulta en el ambulatorio de Polavieja, y a los 15 días me dijeron que 4 no, que iban a ser 3, y cuál no fue mi sorpresa, que salió en el publicado en el boletín oficial de que iban a ser 2. ¿Y estamos en el 2014 y seguimos siendo 2. Que sí, que no tenemos lista de espera, no tenemos, pero es porque nos damos patadas en el culo y porque trabajamos muchísimo más ¿cómo te diría yo? A contrarreloj en muchísimas cosas, pero claro, estás mermada otras situaciones. Por ejemplo, nosotros lo prioritario, como cualquier facultativo, es el paciente, es tu paciente. No tenemos lista de espera, pero claro, no podemos hacer ejercicios normales de decir, pues bueno, voy a hacer un trabajo, voy a publicar un no sé qué, voy a hacer... Eso está completamente mermado, es totalmente imposible porque no tiene. Entonces, claro, tú dices, en el año 90, 2 otorrinos, 2014 seguimos siendo 2. Sí, pues hablemos, por ejemplo, de urgencias, que también es otro aspecto donde están surgiendo muchas críticas, sobre todo también entre la ciudadanía. En el informe del Ingesa se mencionaba que había habido en el 2013 59.800 atenciones en urgencias, había descendido el número por la apertura de una clínica privada en esta ciudad. Y sin embargo, desde el sindicato médico se criticaba en un medio local la dramática situación del servicio de urgencias. ¿Es así? Vamos a ver. El que el servicio de urgencias haya disminuido porque un ente haya abierto una clínica privada y tenga un grupo de urgencias que tengan otras compañías, por ejemplo, las personas que no pertenezcan a la Seguridad Social y tienen unas compañías privadas y van al servicio de urgencias, pues fantástico. O sea, también puede generar el que la medicina siempre, en cualquier lugar, es una simbiosis entre la pública y la privada. Y el que quiera separar totalmente está totalmente equivocado. En una sociedad moderna tiene que haber una medicina pública y una medicina privada, que en todo momento se producen intersecciones. La pública se beneficia de la privada y la privada se beneficia de la pública. Esto es así. Entonces, que hayan disminuido, vale, me parece muy bien, estupendo, pero eso no quita de que siga teniendo una situación bastante dramática el servicio de urgencias. Todos los especialistas, sobre todo los que somos quirúrgicos, que vamos mucho por urgencias, ves muchas veces que la situación es bastante dramática, de gente que ves por los pasillos, la situación, lo que, por así llamarlo, estructural, no es la más idónea. El sistema que hay de la sala de espera para los pacientes, pues muchas veces deja bastante que desear. Encima, imagínate que está totalmente llena y de repente llega un señor con un amago de un ángulo, un infarto, que llega con la ambulancia, corriendo para ir para abajo, pasando. La verdad es que a veces lo miras y parece un poco de película de Almodóvar. Las cosas como son, ¿no? Entonces, nosotros no estamos tratando, por medio de este señor que de 2 kilos de patatas saqué uno de cebolla, no estamos tratando con la salud de las personas. Entonces, claro, hay personas que entienden que en un momento determinado otra persona necesita una atención más rápida porque es perentoria su patología o puede agravarse. Hay quien lo entiende y quien no lo entiende. Entonces, gran parte del problema que nosotros tenemos en urgencias es que debe de haber un poquito más de educación cívico-sanitaria. Hay gente que no entiende y dice, oiga, mire usted, es que a mí me duele la muela y yo llevo aquí 2 horas esperando. Y dice, pero vamos a ver, a usted le duele la muela, pero este señor que acaba de llegar tiene un infarto. Hay quien lo entiende y hay quien no lo entiende. Pero la raíz del problema es que falta personal. Exactamente, falta personal. Menos mal que hay un sistema de cribaje en el cual los compañeros que están en el sistema, se llama triaje, lo que hacen es intentan un poco valorar el que necesita una atención más rápida, el que la necesita más lenta, pero claro, como eso, medicina nunca llueve a gusto de todos, siempre hay alguien que está un poco, se cabrea porque a lo mejor le han metido a alguien. Pero si en un momento determinado una disposición, llamémosle topográfica, del servicio de urgencias estuviera pues pacientes de estas características aquí, pacientes de otras características allá, así no habría en ningún momento la posibilidad de que hubiera intersecciones entre unos y otros y habría menos problemas. Claro,
el hospital se nos ha quedado pequeño, no, se nos ha quedado ridículo ya. Entonces, por mucho que quieras estructurar y mirar a ver de dónde sacas espacio. Claro, yo el otro día cuando hablábamos del hospital nuevo y de repente nos dicen, es que hay algunas cosillas que habría que remodelar y demás, y ¿cómo que remodelar? Si vino aquí una subdirectora general y estuvimos todos los jefes responsables de los servicios 2 días viendo, y ahora parece ser que el servicio, vamos, las consultas externas nos las quieren poner en la 3ª planta. O sea, muchas veces es que las cosas no se hacen. Es más fácil hacerlo con un poquito de congruencia y utilizando el sentido común, que muchas veces no hace falta coger y ser un doctor honoris causa, sino que con un poquito de sentido común decir, pues, entonces yo el otro día precisamente hablándolo con Paco Robles, dice, tenemos que hablar de este tema, ver cómo podemos solucionar, porque claro, aquí hay una serie de cosas que nos hemos enterado que esto no son lógicas, y él mismo me lo decía, digo, pues bueno, a ver si entre todos ponemos un poquito los puntos sobre las IES en todo. O sea, sin embargo, parece que el hospital universitario no avanza, está ahí, sigue paralizado. No sé si tienen alguna información más. La última información que tengo yo de la semana pasada es que parece ser que tiene que pasar por Consejo de Ministros. El caso es que todos sabemos, pero vamos, yo no soy arquitecto ni ingeniero, pero todos tenemos amigos y el deterioro que está sufriendo las instalaciones de ese hospital, que está todo completamente abierto, diáfano por dentro, lluvia, viento, vamos, ese está enfermando por dentro, o sea que, y más de en alguna ocasión me han comentado, o se rehabilita y se empieza rápido, o se va a tener que echar abajo para volverlo a hacer otra vez. O sea, imagínate con el costo que eso conlleva de tiempo, de dinero y de todo. Pero bueno, desde luego, y mientras más tiempo se pierda, más deterioro sufre también el otro hospital. Claro, porque que el otro hospital ya se están sacando consultas, determinadas consultas, de debajo de las piedras. O sea, que es que ella dice, bueno, pues aquí que había una habitación, vamos a convertirla en 2, a ver qué... Hombre, si hay compañeros que con las perspectivas de hacer guardias de presencia y no saben ni dónde pueden dormir, porque no tienen sitio para poder ubicar me explico, o sea, claro, tú cuentas que ese hospital está hecho en una época en la cual habían prácticamente, me parece que eran 36 o 37.000 cartillas en aquel momento, hablando de cartillas de asegurados, de la Seguridad Social. Sí. Y fíjate ahora la diferencia, ahora, si somos 84.000, me parece, 83, 84.000 habitantes y acensados, que hay una diferencia con aquel tiempo, más todo lo que nos viene del otro lado de la frontera, pues imagínatelo, o sea, hay una sobrecarga constante y continua. Siempre se ha hablado, en caso de que haya algún accidente grave con múltiples pacientes a los que atender, ¿qué pasaría? Solo hay un hospital en funcionamiento, como Dios manda, y... Lo que ocurre es que, mira, el corazoncito del personal sanitario no es un corazoncito, es un corazón muy grande. Y lo pudimos comprobar la primera vez que se incendió el hospital, sin llamar a nadie, acudimos el 90% del personal. O sea, en un momento determinado se tuvo que decir, mira, vamos a dejarlo, o sea, a ver, si te hace falta, y muchos nos fuimos porque vimos que lo que podíamos hacer es más entorpecer que otra cosa. O sea, si hay alguna cosa, y en más de una ocasión, cuando ha habido, por ejemplo, el accidente del avión, o cuando ha habido, cuando célebre la rotura de los canales, de los depósitos de agua, la gente acudió, pero vamos, enseguida, vamos, al primer indicio de llamada, la gente acude. Instalaciones eso tenemos. Hace mucho tiempo. Claro. Ahora que hay más pacientes y se podría dar abasto. Pues tendríamos que hacer lo que tendríamos que hacer. O sea que ahora, por ejemplo, la semana pasada, que el quirófano, pues estábamos con problemas de que no tenemos camas. Es que no tenemos camas. Es que, claro, si es que estamos sobresaturados y sobrecargados. Entonces, si ocurriera algo muy grave, Dios no lo quiera, pues tendríamos que echar mano, pues yo qué sé, de helicópteros o lo que sea, para que la gente se pudiera evacuar. Es preocupante, ¿eh? Ya creo que es preocupante. Es preocupante. Pero es que va pasando el tiempo y tenemos un hospital universitario ahí en puerta con muchísimas camas y todo va a ser de última generación, pero ahí lo tenemos completamente parado, totalmente parado, ¿eh? La defensora del paciente hace también escasos días hacía mención a las 7 escasas denuncias de pacientes de Melilla que habían presentado pues sus críticas y su denuncia, valga la redundancia, por determinadas negligencias o porque no estaban de acuerdo con el servicio que les habían prestado, la situación precisamente del hospital comarcal. ¿Usted cree que
si hubiera más denuncias por parte de los pacientes, el Ingesa se pondría las pilas y mejoraría o haría más por mejorar la situación en la que se encuentra. Yo te voy a contestar con otra pregunta. Y la pregunta es la siguiente. Imagínate que llega un paciente con demanda porque tiene un dolor, y de repente ve que el médico se está pegando patadas en el culo porque no da abasto. La enfermera que está ayudando a su vez a su médico está atendiendo también a otro paciente y a otro niño que tiene y no da abasto. O sea, llega un momento que la persona está cabreada por la situación en sí, pero ¿a quién va a denunciar? ¿Va a denunciar ese médico? Que está el pobre hombre que no da abasto hasta que le toca a ella o a esa enfermera. Entonces, el paciente se cabrea. Claro, es que según cómo se dicen las cosas, suena de una manera o suena de otra. Entonces, me pareció entrever un poco la sensación de que esta señora, la defensora está instando a que los pacientes pues denuncien, pero me parece muy bien, pero lo que tienen que hacer es denunciar la situación. Denunciar es que si hay un problema de origen administrativo que estamos sufriendo todos, eso es lo que habrá que denunciar. No se arregla decir, no, es que habría que denunciar más a los médicos. Oiga, le denuncia a usted que en vez de ver 20 pacientes está viendo usted 40 y lo denuncia usted y lo meto en el juzgado. Pues me parece muy bien. Entonces, no sé si me entiende. Sí. ¿Hay alguna posibilidad de decir ese paciente va a denunciar a ese médico? Pues no tiene por qué. Sí, se lo pregunto porque a lo mejor, precisamente por eso, el colectivo médico, el colectivo profesional sanitario se siente un poco desprotegido, desamparado ante la respuesta de la ciudadanía. Quizás si hubiera más denuncias, pero no contra ustedes, sino contra el sistema en general. Mira, nosotros no tenemos nada en contra de la ciudadanía, es más, nuestro orgullo y nuestro fin primordial es avalar y conseguir la salud en la persona. O sea, nuestro cliente, por llamarlo de alguna manera, que algunos políticos lo denominan así cuando hablamos del tema sanitario, cosa que a nosotros no nos gusta. Nosotros es nuestros pacientes o el ciudadano enfermo. Entonces, estas personas requieren toda nuestra atención, porque nosotros existimos fundamentalmente para que esta persona devolverle su salud que ha perdido, en mayor o en menor cuantía. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros lo que realmente nos cabrea es que en un momento determinado haya personas que parece que piensen que denunciando más al médico parece que las cosas se vayan a arreglar mejor o que la cosa vaya mejor. Si piensan que eso es así, pues que echen adelante. Claro, a esta señora le llama la atención que hay pocas denuncias. Claro, porque hay pocas denuncias porque hay poca negligencia. Es que esto es así. Si a mí me haces una cosa muy gorda en un familiar directo, pues yo denunciaré. Pero si hay alguna cosa que puede ser muchas veces el 80%, por no decir el 90% o el 100%, es por culpa de que la situación administrativo, jurídico, sanitaria del momento no me permite hacer una serie de cosas, pues claro. ¿Y ahí qué puede hacer el paciente? ¿Cómo puede quejarse? ¿Cómo puede reclamar? Que reclame la administración. Y se puede ir perfectamente. ¿Y esas reclamaciones van a algún lado? No lo sé, a nosotros nos reclaman, ¿no? A mí, fíjate, yo voy a poner un ejemplo. A mí hace un tiempo, yo afortunadamente no tengo muchas reclamaciones, me llaman de dirección que tengo una reclamación porque una señora ha venido a consulta y no la he querido atender. Me extrañó muchísimo. Entonces, pregunto y resulta que la reclamación me había hecho una señora de un día que no había consulta, que yo estaba operando y ni siquiera estaba citada. Ella fue a la consulta, vio que el otorrino no estaba, ella pensó que el otorrino tenía que estar ahí y puso una reclamación. Entonces, claro, yo dije en dirección que me parecía un absurdo que a mí me llamaran para contestar una cosa que la podían contestar ellos. Mire usted, ni usted no tenía cita, ni tenía usted número, ni además ese día había consulta, porque nunca hay consulta los martes. Los martes son quirófano. Bueno, pues igual que se pone esa reclamación y a mí me llega y yo tengo que contestar. Mire usted, desde que se abrió el hospital aquí, tal, pues me imagino que si la gente pone una reclamación o a la administración tendrá que contestar.
pienso yo, porque ya que lo cogen todo, incluso las cosas que no son ni lógicas, y lo tramitan, porque dice que marca la ley, que hay que tramitarlo, pues la administración me imagino que era exactamente lo mismo. Se lo digo porque pocas veces hace público el Ingesa el número de reclamaciones que recibe al año. Sí que hace balance en esos informes que le acabo de comentar, pero ese tipo de estadísticas no las difunde. Entonces, claro, también resulta un poco... Nosotros tenemos aquí un problema sobreañadido, además de tipo burocrático muy gordo, pero nos afecta a muchas especialidades. Y es la siguiente, vamos a ver. Infinidad de personas necesitan informes y necesitan cosas pues para ir al inserso, para ayudas de diferentes tipos, para grados de minusvalía, etcétera, etcétera. Bueno, pues es rara la persona que cuando necesita un informe para una petición de algo, pues llega y dice, por favor, quiero que me haga un informe de otorrino, ginecología, toda trauma, oftalmología. Claro, llega un momento que nos estamos totalmente desbordados, todas las especialidades, sobre todo las quirúrgicas. Estamos desbordados con informes. Entonces, hay personas que ponen muchas reclamaciones. Mire usted que yo pedí un informe en el mes de marzo y yo no he recibido. Mire usted, bastante tengo yo con atender todos los pacientes que vemos todos los días, que podemos ver entre 70 y 80 enfermos todos los días en consulta externa, más lo que tengo ingresado, más las urgencias, más determinadas interconsultas entre compañeros de diferentes plantas, más la cirugía, como para ahora yo sacar tiempo, sentarme a poner un papelito para hacer. Eso es un problema muy grave. Bueno, pues el 90% de las reclamaciones que tenemos, la mayoría, son eso. Bueno, nos queda poco tiempo, señor Delgado, pero me gustaría abordar un tema que hace poco también ha sido actualidad. La sentencia favorable a la no privatización de la sanidad madrileña. Esto marca un antes y un después a lo que se iba a realizar en la Comunidad de Madrid, pero también en el resto de comunidades, porque por ejemplo aquí en Melilla se llegó a hablar de la privatización del hospital comarcal. De hecho, tengo que recordar que surgió la noticia a través de un medio de comunicación nacional, aquí nadie nos habíamos enterado, y porque surgió esta noticia y se vio que ya se había publicado en el BOE un contrato a una empresa para hacer este tipo de actuación. Finalmente, la privatización no va a haber, no se va a realizar. Aquello fue pues una salida de tono de alguien que no sabía ni de lo que estaba hablando, así como suena, porque las cosas son como son. Si las cosas se hacen mal, se dicen. Y si las cosas no se hacen mal, también se dicen. Hay un medio nacional, en un momento determinado, como estábamos con el boom de que vamos a privatizar y todo esto, pues salió una noticia que no tenía absolutamente nada que ver, y algún listo dijo, en Melilla se va a privatizar también. Como que hay gente que está al salto de mata, y parece ser que está por la labor de que cualquier cosilla que salga, vamos a ver si incendiamos un poquito más o armamos follón. Primero hay que enterarse, ver la realidad, y si realmente las cosas se están haciendo mal o se van a hacer mal, se tira el cuello. Pero si no tiene nada que ver con la historia, ahí yo fui el primero que salía a la palestra y repartía diestro y siniestro explicando el tema. También repartía la administración, porque la administración, lo que no era lógico, aquello que salió, es que en un momento puntual, pues llega la señora ministra y le da a un señor 45.000 euros a una empresa para que este señor venga aquí a hacer un estudio de viabilidad de las unidades de gestión. ¿Pero qué me está usted contando, por el amor de Dios? Mira, en el Consejo Nacional de Colegios de Médicos tenemos ya como si dijéramos un grupo de facultativos trabajando en la unidad de gestión desde el año 90. Aquí desde el año 92 empezamos con las unidades de gestión clínica y algunos servicios propusimos el hacerlo. Lo que pasa es que, claro, la situación es muy especial en nuestro hospital, de trabajo y de poca gente, y entonces lo que dijimos en un momento determinado, oiga, mire usted, no hay nadie en la administración, dentro de la administración y fuera de la administración, que no sepa de las unidades de gestión clínica que llevamos trabajando años, para que usted le regale 45.000 euros a un señor de una empresa privada, que encima es un señor que ha estado involucrado con el tema en Madrid de la privatización. Y entonces empezaron a oír curras, meninas y demás, y dijeron, uy, pues estamos hablando de ovejas. Pues entonces en Melilla también va. No, eso era otra historia distinta. Entonces yo lo aclaré, aquí no hay ningún tema
con respecto a la privatización. Eso en ningún momento se ha tocado. Pero también es verdad que no me pareció lógico ni normal gastarse un dinero que ahora mismo no tenemos en que le haga unos señores de fuera, vengan aquí 3 días o 4 a ver si nosotros estamos cualificados o no para llevar a cabo nuestros servicios, un sistema de gestión clínica. Eso era. O sea, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero que no quiere decir que yo estuviera de acuerdo con que a este señor se le diera parece ser dinero. Pues que un señor ha llegado a la ministra por determinadas cosas, pero que también parece ser que estaba imputado en determinadas historias también. O sea, que yo ahí en esas historias no entro ni salgo. Yo lo único que dije que no me parecía correcto el gastarnos un dinero cuando ahora mismo nos hace mucha falta en todos los niveles para... Otro tipo de historia. Exactamente. Si quieres saber algo de gestión clínica, dentro de la administración hay gente que sabe mucho de esto y nosotros también sabemos de esto. Tanto los propios trabajadores de la propia gestión sanitaria como incluso a nivel de estamentos como el Consejo General, que tenemos todo esto ya pero muy trillado desde hace un montón de años. Bueno, pues señor Delgado, se nos ha agotado el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y contarnos pues de esta manera tan clara cómo está la sanidad melillense, que no atraviesa por su mejor momento. Sí, pero que hay una cosa y quiero dejarla como colofón, que el ciudadano no piense que tiene una cosa mala. El ciudadano tiene que pensar que tiene una buena sanidad, que se está trabajando por encima de las posibilidades, y también hay que decir una cosa muy importante, pues igual que yo digo una cosa, digo otra. Se está haciendo una inversión muy importante en material y en recursos, y hay hoy por hoy muchos hospitales de la península que ya les gustaría tener la mitad de los recursos que disponemos en el hospital nuestro. Y eso tiene que ir en beneficio para que sepa el ciudadano que va todo en beneficio suyo. Que hoy en día hay cosas que se hacen que parece ser que fuera está mejor y luego cuando salen fuera dicen, pues mire usted, está mejor lo de aquí. Lo que pasa es que claro, aquí yo desde que llegué a Melilla siempre he oído que el mejor médico era el de Iberia, o que yo pregunté que creía que era un señor, se llamaba Iberia, hasta que me dijeron que era el avión. Y la verdad, pues eso no me acaba a mí de gustar. Pero todos los servicios ahora mismo están muy bien dotados. Y si queréis que un día hablemos pormenorizadamente del tema, podré venir a hablar y más de uno se quedará asombrado de lo que tenemos en este hospital. Pues le tomo la palabra. Lo que pasa es que no lo saben vender y hay que saber decir las cosas. Igual que tenemos un follón en esto y esto hay que decir, pero es que aquí tenemos esto y aquí tenemos esto. Y esto que vale tanto solamente lo hay en 2 hospitales de todo el territorio nacional. Y la gente que se dé cuenta de que aquí hay buenos profesionales y buen material. Le tomo la palabra. Ya vendrá aquí para hablarnos a vuestra disposición de ese tema. Muchísimas gracias y buenas noches. A vosotros y buenas noches. Gracias. Bueno, y a ustedes, no me queda más que decirles adiós. Volveremos mañana, como siempre, a las 10 de la noche. Les dejo con nuestro colaborador, Juan Garbín, que como siempre va a opinar de temas de actualidad. Hasta mañana. Gracias por acompañarnos.